Hola amigos, vamos a hablar ahora sobre lo que es el recurso de revisión. Este recurso que se lo presenta ante la Contraloría General del Estado, una vez que se tiene un acto administrativo de este organismo como es una resolución, pues lo que hace es abrir una opción de impugnación en sede administrativa. Entonces, en este video lo que vamos a ver es qué es el recurso de revisión, cuál es su procedencia o negativa, qué dice la ley al respecto de esto y casos. Y por supuesto, nuestra opinión respecto de qué tan útil es o no presentar un recurso de revisión. Bien, como la mayoría ya me conocen, yo soy el abogado Francisco Aguirre, experto en temas de Contraloría. Hacemos defensas en sede judicial, en sede administrativa, ante actuaciones de la Contraloría General del Estado. Y como ya anticipé, vamos a hablar ahora sobre lo que es el recurso de revisión. Bien, tengamos claro primero, y voy a proyectar un gráfico que nosotros lo hemos diseñado. No, este gráfico no está en la ley ni en ninguna parte, sino simplemente ayuda a entender el proceso de control. Las etapas del proceso de control son 4. Tenemos cuando los auditores están en el campo, lo que llamamos la auditoría, la fase 1. Tenemos la fase 2, cuando el organismo de control determina responsabilidades, es decir, en esta fase predetermina y confirma esas responsabilidades. Y la fase 3, una fase de impugnación administrativa o judicial. Entonces, antes de que pase a una coactiva, que sería la fase 4, tenemos esta opción de presentar una impugnación en sede administrativa o sede judicial. En este caso, vamos a hablar sobre una impugnación en sede administrativa. Bien, el recurso de revisión es una actuación que puede hacer el administrado ante la Contraloría solicitando justamente que se considere elementos nuevos, que se considere, que se evalúe la posibilidad de revisar el acto anterior, que es la resolución. Por supuesto, el interés del administrado aquí es conseguir una resolución favorable. Pero vamos a ver ahora cómo se puede conseguir eso, qué dice la ley al respecto y nuestras conclusiones sobre el tema. Bien, entonces estamos claros que el recurso de revisión es un recurso de impugnación sobre un acto administrativo de la Contraloría General del Estado. Bien, sobre esto vamos a ver solo 2 artículos de la ley. El artículo 60 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado nos dice la procedencia del recurso de revisión. Bien, por cierto, ¿ante qué tipo de actuaciones administrativas se puede presentar un recurso de revisión? Pues tenemos aquí responsabilidades administrativas culposas o también responsabilidades civiles culposas glosa, porque hay un tipo de responsabilidad civil culposa que es orden de reintegro ante la cual no cabe un recurso de revisión, sino algo que se denomina un recurso de reconsideración. Bien, entonces, nos dice el artículo 60 de la LOGYE, nos dice lo siguiente, nos dice: la procedencia cabe ante 4 elementos o 4 asuntos. Primero dice que la resolución original haya sido expedida con errores de hecho o de derecho. Sí, este es un tema muy amplio, porque tendríamos que demostrar que en la resolución hay elementos que no fueron considerados, bien sea elementos de hecho o también que la mala aplicación de las normas a los elementos de hecho expuestos. ¿Sí? Entonces, este es sumamente amplio, este primer punto. El segundo nos dice si se tuviera conocimiento de documentos ignorados. Pues aquí, básicamente, la Contraloría se sirve mucho de esto para rechazar los recursos de revisión presentados y dicen, es que usted me está presentando, dice, documentos que ya fueron evaluados por otras unidades. Y cuando dicen otras unidades, se refieren a los auditores. Entonces dicen, los auditores ya evaluaron esto. Por lo tanto, y no me está aportando pruebas distintas y nosotros vamos a ratificar lo que hicieron los anteriores. Así de simple.
Tercero, dice, si hubieran considerado documentos falsos o nulos, eso habría que probarlo en los tribunales. 4, al expedir la resolución hayan mediado delitos cometidos por servidores, algo prácticamente imposible de poder probar. Entonces nos quedamos que la procedencia básicamente está dada. Si hay documentos que no fueron considerados, miren lo importante de esto, y que dice que la resolución tiene errores de hecho y de derecho, es decir, que tiene una motivación equivocada. Pero el primer punto, cae en mucha subjetividad por parte de los servidores de la Contraloría cuando analizan estos temas en la dirección de recursos de revisión. Bien, vamos también a ver ahora, ¿qué nos dice la ley cuando es improcedente el recurso de revisión? Miren que los dos temas están atados. Entonces dice, es improcedente cuando, dice, la causa estuviera en conocimiento de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo. Esto es algo elemental. Si yo ya voy a sede judicial, pues el recurso administrativo queda insubsistente. 2, dice, si el proceso estuviere sustanciándose por la justicia civil o penal, ¿sí? Justicia ordinaria, civil o penal, ¿sí? Pero este tema prácticamente no cabe porque las actuaciones de las administraciones públicas pueden ser impugnadas únicamente en sede de los tribunales contencioso administrativo. Entonces no cabe civil o penal. 3, dice, si desde la fecha en que se notificó la resolución hubieran transcurrido más de 60 días. Esta es la que utilizan mucho, diciendo que se presentó fuera de los 60 días. De hecho, tenemos un caso en el cual la Contraloría equivocadamente le rechaza el recurso de revisión aplicando esta causal porque dice que presentó fuera del tiempo. Porque acuérdense que el administrado, una vez que es notificado de la resolución, tiene 60 días para presentar el recurso de revisión. Bien, pero que en el caso que tenemos nosotros, el administrado fue notificado a través de la prensa. Es decir, el efecto que causa la publicación en la prensa es que recién la notificación se produce a los 8 días de la publicación. Así lo dice el artículo 90 de la Ley de Contraloría. Pero ellos no toman en cuenta eso y simplemente le toman desde la fecha de publicación, violando su derecho a la defensa, violando la ley de la Contraloría, el artículo 90, dejándole en indefensión a esta persona. Vamos al número 4. Nos dice, cuando el recurso no estuviera legal o documentadamente fundamentado. Dice, documentadamente fundamentado. Hay muchas veces la Contraloría se basa en lo que es la pertinencia, utilidad y conducencia de las pruebas y empieza una por una a decir que no cabe porque no es pertinente, que no cabe porque son copias simples y simplemente no consideran las pruebas. Pese a que quien está defendiéndose, quien está impugnando, está presentando pruebas. Entonces, ¿cuáles son las causales que la Contraloría más utiliza para, digamos, negar un recurso de revisión? Vamos al primer artículo que vimos, el artículo 60, pues dice cuando usted dice me demuestre que no hay motivación, algo sumamente difícil que la Contraloría lo acepte. 2, dice, se tuviere conocimiento de documentos ignorados, pero después resulta que la Contraloría dice sobre eso de los documentos ignorados, dice, usted me está presentando documentos que ya revisaron los auditores, entonces hay una como contradicción. Es decir, le estoy presentando algo que ignoraron los auditores para el proceso de la determinación de responsabilidades, pero después los de recursos de revisión me dice, usted no me está presentando documentos nuevos, está presentándome documentos que ya fueron revisados por nuestros otros compañeritos. Entonces, es sumamente difícil, como les digo, que concedan un recurso de revisión. La concesión no implica dar la razón, la concesión implica únicamente revisarlo y hacer un análisis del tema. Bueno, y tenemos unos 2 casos que los queremos comentar rápidamente. Miren, casos de negativa del recurso de revisión. Este es un caso de un cliente nuestro donde le dice
la Contraloría en la negativa a su recurso de revisión lo siguiente. Le dice, miren, finalmente el recurrente en esta instancia administrativa, pese a contar con el plazo legal para ejercer su derecho a la defensa, consagrado en el artículo 76.7 de la Constitución, no presenta nuevos descargos, argumentos o documentos, es lo que yo decía anteriormente. Dice, no presenta nuevos descargos que permitan desvirtuar los hallazgos del equipo auditor. Nuevos descargos. Pero ¿qué pasa si los descargos que yo ya le presenté a los auditores no les interesó revisar? No los revisaron o dijeron esto no sirve. Entonces presento lo mismo para que lo vean otras personas con una óptica diferente y me dicen esas otras personas, no, y eso ya lo revisaron los anteriores. Así se lavan las manos en recursos de revisión. Entonces dice, no presenta nuevos descargos que permitan desvirtuar los hallazgos del equipo auditor. Consecuentemente, al haberse probado su responsabilidad por parte de este organismo técnico de control, el acto administrativo se mantiene en su contra, en los mismos términos de su determinación. Entonces, miren, complicadísimo el tema. Complicadísimo que los señores de recursos de revisión no quieren volver a revisar lo que ya revisaron otros funcionarios. Eso es vagancia, negligencia. En el mismo caso también tenemos, miren que nos dice, por otro lado, o sea, primero me dicen, no les voy a revisar lo que ya revisaron otros. Por otro lado, es pertinente señalar de la revisión del pedido de recurso de revisión, se constata que, en relación a que no es comprensible el criterio de auditoría por el cual se observa que solo se podía ejecutar 100,000 metros cúbicos por un valor de $446,000, toda vez que la extensión del rublo 1E19 se realizó en base a las cláusulas contractuales, dichos argumentos guardan relación con los alegatos que ya fueron debidamente analizados dentro de la capítulo 3 de la resolución, y le quité el número de la resolución, de enero de 2022. Dice, acto administrativo, la resolución, que detalla con toda claridad el análisis efectuado a cada punto de hecho y de derecho alegado por el administrado. Entonces dice, al final, no procede emitir un nuevo pronunciamiento al respecto. Miren, como la anterior. Dice, ya fue debidamente analizado por nuestros compañeritos. Por lo tanto, dice, nosotros no vamos a revisar nuevamente eso. Oiga, pero entonces, ¿en qué se entiende que es una revisión? Si la misma ley dice, revise documentos que han sido ignorados, que si yo le presento a los auditores documentos que no les hacen caso, no los toman en cuenta, ¿es eso ignorar un documento? Para mí sí. Si le presento en otra instancia, en la misma Contraloría, que revisen esos documentos y me salen a decir, eso ya revisaron los auditores, nosotros no vamos a revisar. Pero si fueron ignorados por los auditores, por lo menos no podrían dignarse en decir, vamos a revisar y después, por último, ratificamos lo que hicieron nuestros amigos de auditoría. Pero no, simplemente es un tema de confirmar o no querer revisar, lavarse las manos para no ni siquiera darse el trabajo de hacer un nuevo estudio del caso. Miren, esa es la forma en cómo falla la Contraloría en el 95% de los casos, los recursos de revisión. Es decir, ¿qué posibilidad hay de presentar un recurso de revisión y que este funcione o que me den la razón? Poquísimo, casi nulo. Por eso es que hemos dicho anteriormente en algún video en especial que hablamos del recurso de revisión que prácticamente no tiene sentido presentar el recurso de revisión porque es una pérdida de tiempo. Eso que ahora al menos la Contraloría, desde que hay un nuevo Contralor, o sea, poquísimo tiempo, menos de un año, está, digamos, dando trámite a los pedidos de recurso de revisión, y la ley le da a la Contraloría solo el plazo de 30 días para que decida si niega o le da la admisión al recurso para que sea revisado. Esto se demoraba a la Contraloría años, 1 año, 2 años, casos que más tiempo de eso. El administrado quedaba en una situación realmente precaria, no sabía qué pasó con su reclamo. Lo peor, verán de esto, el administrado presentaba una demanda ante un acto administrativo porque no ha tenido una respuesta y ¿saben qué salía la Contraloría a decir? Que como ya se presentó la demanda sin que haya la resolución de un recurso de revisión, esta demanda no puede admitirse.
Imagínense entonces, pero no me contestan, pero tampoco dejan que prospere un recurso judicial. Es decir, le dejaban al administrado en un vacío. Como les digo, recientemente desde este año, la Contraloría 2024 ha empezado a atender esos pedidos de recursos de revisión. Así los niegan en el 95% de los casos, pero los está atendiendo dentro de los 30 días que la ley le da. Hasta ahí este video. Ustedes pueden decir entonces, complicadísimo el recurso de revisión. Pues así es. Porque además lo tienen que presentar con abogado. Y el abogado va a cobrar unos honorarios. En un recurso que les digo, estadísticamente va a ser desfavorable. Pero también vamos a hablar en otro video después sobre qué pasa cuando me conceden el recurso. Algo sumamente raro en la Contraloría. El 5% de casos que concedan el recurso, no que me den la razón, solo que me dicen lo voy a revisar, tiene un efecto sumamente importante y fuerte que la ley lo prevé. Les adelanto algo, tiene relación con interrumpir plazos y términos de cálculo de caducidades. Entonces, si me conceden el recurso, hay una historia interesante que viene después, pero quedémonos aquí. Entonces, ¿por qué me niegan el recurso de revisión? Por vagancia, porque no quieren revisarlo, porque dicen los anteriores ya lo revisaron, yo no lo voy a volver a revisar. Es simplemente buscar un pretexto para no revisar el acto administrativo del mismo organismo de control. Bueno, amigos, cualquier inquietud, pregunta que ustedes tengan, ya saben, nos pueden escribir a info@franciscoaguirre.com. Quedamos a sus órdenes. Hasta la próxima. Por cierto, hemos diseñado un reporte en el cual explicamos las diferencias entre lo que ya estamos comentando aquí, pero sobre todo las actuaciones de la Contraloría General del Estado, cómo están normadas en la LOCJE, su reglamento de responsabilidades, la Constitución, y hemos hecho una comparación de los tiempos que tiene el administrado para ejercer defensa ante la Contraloría y, a su vez, también la Contraloría los tiempos o plazos fatales que tiene para cumplir con sus actuaciones. Es decir, lo que estamos explicando aquí lo hemos hecho un reporte específico del tema de Contraloría. Ese reporte se lo pueden descargar haciendo clic aquí bajo el video y para que ustedes obtengan esto. Esperamos que les haya ilustrado esta pequeña explicación. Estamos a sus órdenes. Mi nombre es Francisco Aguirre. No duden en contactarnos ante cualquier inquietud, consulta que ustedes tengan. Nos escriban a nuestro correo electrónico info@franciscoaguirre.com. Hasta la próxima.